Hoy te damos gracias una vez más, Rey de Gloria. Hoy venimos delante de ti, dándote honor, alabanza, gloria y honra, Señor, porque solo tú eres digno, porque solo tú eres merecedor de toda la gloria, de toda la exaltación, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirnos una vez más venir en pos de ti, Señor. Gracias porque tú eres el que sostiene nuestra vida, Padre. Por eso, ¿qué sería de nosotros sin ti, Señor? ¿Qué sería de nosotros, Rey de Gloria? Y en esta noche venimos a exaltarte, Padre. En esta noche venimos a derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre. Que separados de ti no podemos hacer nada, Señor. Que mejores son tus caminos, Rey de Gloria. Que mejor es tu consejo, que mejor es tu voluntad, Padre eterno, que cualquier otra cosa, Señor. Por eso, bendito Padre, aquí estamos. Una vez más, te pedimos perdón, bendito Rey de Gloria, por cualquier cosa, Señor. Cualquier cosa que haya contristado tu presencia, Señor, en este día. Si tal vez no te tuvimos en cuenta, Padre, si tal vez hablamos sin sabiduría, Señor, si tal vez, Padre Santo, dejamos albergar en nuestra mente o en nuestro corazón las cosas que no te agradan, Padre. Aquí estamos, Señor, y te pedimos perdón, Rey de Gloria, porque queremos presentarnos delante de ti con un corazón sincero, con un corazón que reconoce, que necesita de ti cada día, cada instante, Señor, porque fuimos creados para alabanza de tu gloria, y porque fuimos creados porque tú te deleitas en bendecirnos, en hacer bien a la humanidad, Señor. Que tu gozo y tu deleite es amarnos, Señor. Cuánto amor y cuánta misericordia has tenido para con nosotros, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Alcanzarían las palabras para agradecerte lo mucho que has hecho por nosotros, Rey de Gloria. Alcanzarían las palabras para agradecerte cuánto nos has bendecido, Dios. En esta noche te damos gracias, Rey de Gloria. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Oré al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría. Ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. En mi desesperación oré y el Señor me escuchó. Me salvó de todas mis dificultades. Pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Teman al Señor ustedes, los de su pueblo santo, pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Oh Señor, te damos gracias, Padre eterno.
Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de nosotros, Rey de Gloria. Que estamos bajo tu cuidado, Señor. Que tú conoces nuestro caminar, conoces nuestro levantar cada día. Conoces todas nuestras circunstancias, Señor. Y aunque a veces vengan las dificultades, Rey de Gloria, podemos estar confiados y seguros de que tú guiarás nuestros pasos, Señor. Tú conoces lo que necesitamos, pero nuestras mayores necesidades son espirituales, Dios. Son necesidades de ti, Rey de Gloria. Porque si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo, Rey de Gloria. Podrán faltarnos tantas cosas aquí en la tierra, Señor. Podremos atravesar tantas circunstancias y dificultades, Dios. Pero si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos, Rey de Gloria. Si tenemos tu hermosa presencia, Señor, ¿qué más nos podría faltar, Señor? Si tú eres suficiente, si tú lo llenas todo en todo lugar, Señor. Si todo vacío que el hombre quiera llenar y quiera saciar con las cosas de este mundo, Señor, nada lo sacia, nada lo llena. Pues el corazón humano tiene un vacío desde el Edén, desde que fue expulsado de tu presencia. Por eso el salmista decía: mi alma tiene hambre, mi alma tiene sed de ti, Señor. Porque esa sed solo la puedes saciar tú, Señor. Tú eres el único que puede completar nuestro gozo. Tú eres nuestra verdadera alegría, Señor. Nuestra verdadera razón de ser, Padre Santo. Porque todo lo que el hombre contempla, los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, el placer, el lujo, la satisfacción de los logros, todo en esta tierra pasará, Señor. Pero lo único que permanece para siempre y que está desde la eternidad hasta la eternidad eres tú, Señor. Por eso, Señor, ¿a quién más tengo sino a ti, Rey de Gloria? ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando contemplo los cielos y veo las maravillas de tu creación, contemplo la magnitud de tu poder, Señor. Y nuevamente recuerdo y pienso: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, Señor? ¿Qué es el simple hombre, un simple mortal, Señor, para que tú te fijes en él y pongas tu mirada en él, bendito Dios? Somos como nada delante de ti, Señor. Por eso, Rey de Gloria, eso me llena de gozo y de fortaleza al saber que un Dios tan poderoso, un Dios tan alto y sublime, me haya adoptado como su hijo, haya venido a tomar forma de hombre, haya muerto en una cruz y se haya entregado por mi salvación. Por eso, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias por hacerme entender la magnitud de ese sacrificio. Gracias por hacerme entender las promesas y las maravillas que hay en tu palabra, Señor.
Gracias porque antes caminaba ajeno a tu voluntad, Señor bendito. Gracias, bendito Rey de Gloria, te adoramos, te honramos, Señor. Te bendecimos en esta noche y permítenos bendecirte cada día, mientras estemos en esta tierra, mientras tengamos aliento de vida. Que mi boca proclame alabanzas al Señor, que mi boca proclame las grandezas del Señor, que recuerde tus proezas, tus hazañas. Y en cuanto lo permitas, me permitas ver tu gloria, Señor, ver tu poder, porque creemos a tu poder, Padre. Creemos que tú eres un Dios fuerte, poderoso, un Dios que gobierna todas las cosas, Señor, que eres dueño de todo y todo se sujeta a ti, Rey de Gloria. Por eso, Señor, con esa reverencia vengo en esta noche delante de ti, mi Rey. Con esa reverencia, reconociendo delante de quien estoy, a quien invoco en esta noche. Invoco a tu nombre, al Señor del universo, al Creador de todas las cosas, a aquel que, como dice la Escritura, si quitas de nosotros tu espíritu y tu aliento, volvemos a la tierra, al polvo, porque de él fuimos tomados. Por eso con toda reverencia vengo delante de ti una vez más, mi Señor. Aquí está tu siervo, Rey de Gloria. Aquí está tu siervo una vez más, y es un privilegio el poder servirte, Señor. Gracias te doy en esta noche, Padre. Yo te invito para que allí donde tú estás, te pongas sobre tus pies y presentes tu vida delante del Señor, y con tus propias palabras pongas tu vida delante de Él. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Gracias, gracias, Señor. Bendito eres tú por los siglos de los siglos, altísimo, soberano y eterno. Dios todopoderoso, alto y sublime. A ti te adoramos en esta noche, Señor. Permítenos, Rey de Gloria, exaltar tu santo nombre. Y que sea dolor grato los dichos de nuestra boca hacia ti, Señor. Que sea de olor grato no solamente nuestras palabras, Señor, sino nuestra forma de vivir. Que el cántico que entonamos hacia ti no sean simplemente las letras de una canción, sino mi manera de vivir, bendito Dios. Que esa sea mi mayor alabanza, mi mayor adoración a ti, Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Hoy queremos adorarte, Padre eterno. Hoy queremos exaltar tu santo nombre, Señor. Yo te invito para que allí con tus ojos cerrados te dispongas en esta noche para adorarle a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Venimos a adorarte, hermoso Rey. Venimos a exaltarte, oh bendito Padre. Todo honor y toda gloria sean para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Rey de Gloria. Gracias, Jesús. Gracias, Señor bendito. Gracias, Padre Santo. Honramos tu presencia, Señor. Honramos tu presencia. Quiero conocerte
más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Gracias, Señor. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Díselo allí, al que está sentado. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, Señor. Todo honor y toda gloria son para ti, Señor. Venimos delante de ti, Señor, a alabarte y a honrarte en esta noche. Una vez más, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti. Estar en tu presencia y adorar. Así es, Señor. Revélanos tu gloria esta noche. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Así es, Señor. Así es, exáltale allí. Exáltale allí. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, a ti, Jesús, a ti, Señor del universo, a ti, Rey de gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, Señor. Toda la alabanza, toda la exaltación, bendito Rey. Todo honor, toda gloria es para ti, Señor. Porque solo tú eres merecedor, bendito Dios. Solo tú eres merecedor, amado Padre Celestial. Por eso una vez más delante de ti venimos, Señor, y a ti cantamos, Rey de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Solo tú eres santo, Rey de gloria. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres justo. Solo tú eres perfecto, Rey de gloria. No hay otro como tú, Señor. Eres incomparable. Eres inigualable, Señor. Gracias, soberano y eterno Dios. Santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono,
para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. A ti te adoramos, Señor. A ti te honramos, Rey de Gloria. Maravilloso, Jesús. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Señor. A ti sea la gloria. A ti sea la honra. A ti sea el poder. A ti sea la majestad, Señor. A ti sea el dominio por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la majestad, Padre eterno. Por eso te bendecimos, Señor. Sea la gloria para Él. Sea la gloria para Él. Sea la honra para Él. Sea la gloria para el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Para Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, 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 eterno Rey. Solo para ti es la gloria, Señor. Solo para ti es la honra, bendito Rey. Por eso te adoramos, Señor. Por quien tú eres el Señor. Gracias, Padre eterno, gracias, gracias. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Gracias, eterno Rey, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias, bendito Padre. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Así es, Señor. Solo para ti, Jesús. Solo para ti, Señor, que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado, a ti, Jesús, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Gracias, Jesús. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios y Padre. Te adoramos, te honramos. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres digno, Padre eterno. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Te adoramos, eterno Rey. Dispón tu corazón allí y adórale. No existen más motivos, Gracias, Señor. Señor. Así es. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración eres tú. Solo tú, Señor. Elevamos solo Así es, fragante
Que sea de olor fragante nuestra adoración a ti, Señor. Para ti. Así es, Señor. Solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Así es, Señor. Rodillas se doblen Ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. que toda Lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, así es, Rey de no gloria. existen más motivos, Señor. Venimos Así es. hoy rendidos A ti, la única razón de nuestra adoración. Así es, Señor. Elevamos solo Así es, bendito sea. fragante Para ti, solo a ti, sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo tú eres Rey, solo tú eres el Señor, solo tú eres el dador de vida, Jesús. Solo tú eres el camino, solo tú eres, Señor, y amo de nuestras vidas, Señor. Y por eso aquí estamos, Rey de gloria, porque solo tú mereces alabanza, Señor. Solo tú mereces todo honor y toda gloria. solo a ti. Díselo allí una vez más. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Gracias, Jesús. Dale gracias allí al Rey. Dale gracias allí al Señor de tu vida. Dale gracias allí, Señor. Te damos gracias a ti, hermoso Rey. Te damos gracias a ti, bendito Padre. Gracias, gracias, bendito Rey. Honramos tu presencia en esta noche. Maravilloso es adorarte, maravilloso es exaltarte, bendito Rey. Gracias, gracias. Todo honor y toda gloria sean solo a ti, Señor. Aleluya. Muy buenas noches, amada iglesia, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a este miércoles de estudio bíblico. Lo invito para que se disponga allí, tome asiento, tome su lugar. Preparados para recibir la palabra del Señor. Que así sea. Así que le animo a que esté muy atento en esta noche a la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
Continuamos allí estudiando el libro de Mateo. Estamos en el capítulo 26. Vamos a leer los versos 57 al 68. Y vamos a iniciar allí. Ya comienza el juicio de Jesús. Mateo capítulo 26, versículos 57 al 68. Yo voy a estar usando la Nueva Traducción Viviente. Si necesitamos otra traducción, yo se la leo o aparecerá también en pantalla para que no se pierda y siga la línea de la enseñanza. Jesús dijo que Él era el camino, que Él era la vida y que Él era también la verdad, ¿no? Y ese es el título de este mensaje de esta noche: el juicio a la verdad. El juicio a Jesús o el juicio a la verdad. Vamos allí a leer el pasaje, Mateo 26, versículos 57 al 68. Dice la palabra del Señor. Desde el versículo anterior, el 56, dice que en ese momento, cuando prendieron a Jesús, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y continúa diciendo: luego la gente que había arrestado a Jesús lo llevó a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los maestros de la ley religiosa y los ancianos. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y llegó al patio del sumo sacerdote. Entró, se sentó con los guardias y esperó para ver cómo acabaría todo. Los principales sacerdotes y todo el concilio supremo o el Sanedrín intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para poder ejecutarlo. Sin embargo, aunque encontraron a muchos que accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho. Y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron, merece morir. Entonces comenzaron a escupirle en la cara a Jesús y a darle puñetazos. Algunos le daban bofetadas y se burlaban. Profetízanos, Mesías, ¿quién te golpeó esta vez? Y allí termina este pasaje. El proceso de Jesús no resulta fácil de seguir. Parece haberse desarrollado en 3 partes. La primera parte tuvo lugar después del arresto en el huerto durante la noche y en la casa del sumo sacerdote, y es en estos pasajes es donde se describe esta sección. Pero antes de esto, Jesús había sido interrogado por Anás, quien era el suegro de Caifás y el anterior sumo sacerdote. Dice Juan 18:13 en la versión Reina Valera, dice:
y le llevaron primeramente a Anás, porque era el suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Anás y Caifás son dos sumos sacerdotes mencionados durante el ministerio público de Jesús. Dice en Lucas 3:2, en la versión Reina Valera, Lucas 3:2, dice: y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Allí aparecen estos dos personajes. En ese periodo de la historia, los sumos sacerdotes eran instalados y removidos por los gobernantes romanos, y aunque no se registra en la Biblia, la tradición es que los romanos habían destituido a Anás y nombrado sumo sacerdote a Caifás. Así, oficialmente Caifás, el yerno de Anás, era el sumo sacerdote durante el ministerio de Jesús, pero Anás, el ex sumo sacerdote, todavía tenía una influencia significativa y todavía se le llamaba sumo sacerdote. La segunda parte de este juicio de Jesús tuvo lugar de madrugada y se describe brevemente en Mateo 27, los versículos 1 al 2. Leo para ustedes en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 27, versículos 1 al 2, dice: y muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Amén. Y la tercera parte del juicio de Jesús tuvo lugar ante Pilato y se describe en Mateo 27, los versículos 11 al 26. No lo vamos a leer. El orden del juicio de Jesús fue de la siguiente manera, más o menos fue así. Cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní, fue llevado ante Anás para ser interrogado. Luego Anás lo envía a Caifás y el Sanedrín también participó en ese interrogatorio. Luego Jesús fue llevado a la casa de Caifás para comparecer ante Pilato, quien luego envía a Jesús a Herodes, quien lo devolvió a Pilato, y finalmente Pilato condenó a Jesús a la muerte por crucifixión después de haberlo declarado inocente 3 veces. Ese fue más o menos el cronograma del juicio de Jesús. Pero la pregunta que cabe aquí hacer es la siguiente: ¿fue la reunión de la noche una reunión del Sanedrín convocada apresuradamente o fue meramente un interrogatorio preliminar a fin de formular alguna acusación? Y también, ¿la reunión de la madrugada fue una reunión oficial del Sanedrín? Eso cabe preguntarle, o preguntarnos más bien. Estos pasajes nos dejan ver la decadencia ética y moral en la que se encontraba el liderazgo judío. Los judíos violaron sus propias leyes en el juicio de Jesús, pero si la reunión de la noche fue una reunión del Sanedrín, la violación fue aún más grande. Parece que Mateo consideró la reunión nocturna la del Sanedrín, porque en el versículo 59 dice que todo el Sanedrín buscaba un falso testimonio para condenar a muerte a Jesús. Amén. Pero, ¿qué era y quiénes hacían parte del Sanedrín? Vamos a ver eso en esta noche. El Concilio Supremo o el Sanedrín, vamos a ver quiénes eran. Recuerde que estamos hablando del juicio contra la verdad. Vamos a ver quiénes eran los que estaban juzgando la verdad. ¿Quiénes eran los que estaban juzgando a Jesús? El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos. Lo componían escribas, fariseos, saduceos y ancianos del pueblo, que en total eran 71 miembros, y lo presidía el sumo sacerdote. Miremos primeramente quiénes eran los escribas. Los escribas,
o escribas, este nombre se aplicaba a los que copiaban y explicaban las escrituras. Jesús mismo dijo de ellos que se debía practicar y obedecer todo lo que ellos enseñaban, pero no seguir su ejemplo, ya que con sus acciones negaban lo que enseñaban con sus palabras. Entonces esos eran los escribas, eran los que copiaban la palabra, eran los que estudiaban la palabra y eran los que enseñaban el significado de la palabra. Dice Mateo 23, versículos 1 al 5. Voy a leer en la versión Biblia lenguaje básico para que estemos atentos acá. Mateo 23, versículos 1 al 5. Dice el versículo 1 al 3. Jesús se dirigió a la gente y a sus propios discípulos y les dijo: los fariseos y los maestros de la ley son los encargados de enseñar la ley de Moisés. Ahí están los escribas. Debéis hacer todo lo que ellos digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Hay muchas personas que se preocupan mucho por estudiar y aprender a enseñar la Biblia, pero se les olvida una parte muy importante. Así es, vivirla y ponerla por obra. ¿Y sabe cómo uno se da cuenta? Porque son personas que conocen mucho de la palabra, tienen mucha teología, o tal vez se saben de memoria los versículos y te los dicen. Dice, es que así dice la palabra y dice aquello y dice lo otro. Tienen mucho conocimiento bíblico, pero a la hora de examinar su carácter, nada que ver. En Mateo 7, 21 en adelante, Jesús está diciendo que todo el que le diga Señor, que no todo el que le diga Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Y compara a la persona que escucha su enseñanza y la obedece con un hombre sabio. Y el que escucha pero no obedece, dice que es una persona necia, y dice que cuando Jesús terminaba de enseñar, las multitudes quedaban asombradas de su enseñanza. ¿Pero por qué? Dice el versículo 29 de ese pasaje, leo en versión Dios habla hoy. Dice, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. ¿Cómo enseñaban los maestros de la ley de ese tiempo? ¿Qué decía el pasaje que acabamos de leer? Enseñaban una cosa y hacían otra. Por eso decía que ellos, las personas quedaban impresionadas porque cuando Jesús enseñaba lo hacía ¿con qué? Con autoridad. O sea, él vivía lo que enseñaba. Por eso la gente se quedaba y dice, no era como los maestros, porque enseñaban una cosa y hacían otra. Conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo con ellas. No les importaba ser santos, sino aparentar ser santos, para que todo el mundo los admirara. Eso era lo que les importaba a los escribas. Y atención acá, si usted es de los que hace las cosas para que los demás lo admiren o para que los demás los elogien, usted está igual que el liderazgo en los tiempos de Jesús. Está igual que los escribas. Porque cuando una persona hace las cosas verdaderamente para el Señor, gracias. Cuando una persona hace las cosas verdaderamente para el Señor,
Mire, eso es tremendo. Usted no necesita abrir su boca. Dios mismo abre la boca de la gente, dando de usted testimonio de que usted es un verdadero hijo de Dios. Lo voy a decir y lo digo para la gloria y honra del Señor, porque muchas veces en el medio en que uno se mueve, en el medio donde yo trabajo, sobre todo en la calle, pues ahí todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y así usted no se mueva de su sitio de trabajo, la gente sabe lo que usted hace o no hace. Y compartiéndole un día a mi vecino, a la persona que trabaja al lado, él prestaba atención para la palabra y se quedaba pensando. Y un día hablando, no me acuerdo qué fuera lo que estábamos hablando, decía, no, es que lo que pasa es que uno se da cuenta que usted es tema aparte. O sea, ¿sí? Usted no necesita abrir la boca, usted no necesita darse a conocer, darse a mostrar, porque la Escritura dice que el Espíritu da testimonio de nuestro espíritu, ¿no? De que somos hijos de Dios. Y cuando usted verdaderamente hace las cosas para el Señor, es el Señor y es del Señor que viene la recompensa. Y la gente va a abrir la boca y va a decir, este es un verdadero hijo de Dios, sin usted decir nada, sin usted buscar ese reconocimiento. Porque muchas veces hay personas que se afanan más por hacer que por ser. Y eso es algo súper importante. Primero tú tienes que ser para poder hacer. Primero tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Primero tienes que verdaderamente consagrar tu vida al Señor, para que así tú puedas hacer bien las cosas para el Señor. Porque así hay mucha gente en este tiempo en la iglesia que dicen conocer la Biblia, pero no permiten que las enseñanzas de la Biblia transformen su vida. Sigue diciendo ahí el versículo 4 al 5, en la versión Biblia, lenguaje básico, dice, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Hay que orar, hay que hacer aquello, hay que hacer lo otro, pero no, la persona no hace nada. Todo lo que dice que hagan los demás, ella no lo hace. Todo lo hacen para que la gente, sigue diciendo ahí en el pasaje, todo lo hacen para que la gente los vea y los admire. Y aquí hay una exhortación al liderazgo de la iglesia, porque es muy peligroso, es muy peligroso cuando el deseo de adquirir una posición en la iglesia llega a ser mayor que tu lealtad y que tu fidelidad a Dios. Estudio y me preparo, pero no soy fiel a Dios en mi carácter, no soy fiel a Dios en mi santidad, porque está el afán de ¿qué? De llegar y tomar la posición, de que todo el mundo me vea enseñando, de que todo el mundo me vea predicando, soy el gran maestro, el gran teólogo. Pero no tienes un corazón fiel para con el Señor, guardándote, caminando en santidad, teniendo verdadera comunión con Dios. Y si nosotros seguimos mirando de ahí para adelante ese mismo pasaje, en el versículo 6 en adelante, Jesús dice que no nos afanemos tanto porque nos llamen maestro, sino porque tengamos la actitud de siervos. Porque los que se creen más importantes que los demás serán tratados como los que menos importan. Y los que se comportan como los que menos importan serán tratados como los más importantes. Sigue diciendo ahí el pasaje. Por eso escriben frases de las escrituras y las guardan en cajitas de cuero o se las atan en la frente y en los brazos. O en otras palabras, acumulan ¿qué? Conocimiento,
Dice, y cada vez hacen más grandes esas cajitas y ponen en su ropa flecos más anchos que los demás para que los vean. Y ese hermano, ¿cómo sabe Biblia? Uy, no, es que usted le pregunta el versículo y se lo dice de memoria. Uno de los males que también se está viendo en este tiempo, se veía en ese tiempo, pero en este tiempo también se ve, es que la gente tiene mucho conocimiento, pero nada de comunión con Dios. Alguien decía, en un estudio que estuve haciendo por un tiempo, decían esta frase: información sin transformación produce hipocresía y fariseísmo. Y eso es la realidad. Tú te puedes saber toda la Biblia y leerla 20,000 veces, pero si tú no dejas que esa palabra transforme tu vida, tú vas a ser simplemente un hipócrita y un fariseo. Ya vamos a ver por qué. Jesús dijo en Mateo 7:15 en adelante que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conocen los verdaderos discípulos? Los verdaderos hijos de Dios, por sus frutos. Y si nosotros miramos, allí estaba hablando de los falsos maestros, pero también de los que hacen milagros y echan fuera demonios. Amén. Porque están los dos extremos. Los que saben mucha Biblia, pero también los que tienen muchas manifestaciones del Espíritu y hablan en lenguas y echan fuera demonios, y Dios los usa para hacer sanidades y milagros, pero, y atención a este pero, en los versículos siguientes de ese pasaje de Mateo 7:23, mire lo que sigue diciendo. Dice Jesús: no os conozco de nada, alejaos de mí, pues habéis pasado la vida haciendo el mal. Nunca dejaron que la palabra de Dios transformara sus vidas. Y enseñaban. Y tenían dones y hacían milagros de sanidades y echaban fuera demonios. Pero nunca dejaron que esa palabra transformara sus vidas. En el día del juicio, ¿cuántos saben que va a haber un día del juicio? En el día del juicio, atención, solo nuestra relación personal con Cristo y que lo hayamos aceptado como nuestro Salvador, o sea, poniendo nuestra confianza en su sacrificio para ser salvos, será lo que importe. Solo esas dos cosas. Nuestra relación personal con el Señor y que lo hayamos aceptado como nuestro Salvador, que hayamos puesto nuestra confianza para nuestra salvación en Él. Porque si nosotros miramos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, las prudentes y las insensatas, todas sabían que Jesús iba a venir, ¿sí o no? O sea, todas tenían ¿qué? Conocimiento, porque todas estaban esperando a Jesús. Pero solamente entraron en la boda las que tenían el aceite de reserva. Tenían sus lámparas encendidas, o en otras palabras, tenían comunión con Dios. Ahora miremos los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La palabra que se tradujo del arameo al griego es la palabra prischa, con che, prischa, que significa separado. ¿Qué quiere decir que algo es separado? Que era apartado, que era exclusivo, que era único. Eso es separado. Como los niños que ahorita, ay, separen el juguete de diciembre para el niño. Pues ya nadie lo compra. Era algo que era separado. Los fariseos, estos personajes, eran los más estrictos y rigurosos.
En Hechos 26, 4 al 5, Hechos 26, 4 al 5, Pablo, defendiendo su caso ante el rey Agripa, da testimonio de esto. Pablo estaba preso y le habían dado un consenso, un juicio, para que él se pudiera defender ante el rey Agripa. Y él está diciendo, dice, como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quieren admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Esos eran los fariseos, eran los más ¿qué? Los más estrictos. Para los fariseos, sus tradiciones estaban al mismo nivel que las leyes de Dios. Eran la única, por así decirlo, en este tiempo, eran la única iglesia verdadera sobre la tierra. Y si las cosas no se hacían como ellos decían, todos los demás estaban mal. Ellos le daban más importancia a los actos ceremoniales que a la actitud del corazón con que se hacían esos actos. Por eso le daban más importancia a cosas como lavarse las manos, poniéndolo desde el punto de vista ceremonial, ¿no? Para ellos eso era un rito, ¿no? Antes de entrar al templo, antes de entrar a la oración, había que lavarse las manos. Pero lo más tremendo era que yo podía haber planeado algo malo antes de entrar al templo, pero desde que hiciera el rito de lavarme las manos, yo estoy bien para servir al Señor. Que en otras palabras es lo que hicieron con Jesús, ¿no? Tramaron cómo matarlo y después llegaron y se lavaron las manos y entraron a servicio. Aunque a veces hay personas así, ¿no? En la iglesia también se ve. Venimos para el servicio, venimos agarrados de la casa porque llegamos tarde, porque se pararon tarde, y bueno, en fin. Porque no me planchó la camisa, no hicieron desayuno. Y venimos peleando, pero eso sí venimos acá a la casa de Dios. ¡Pum! Levantamos nuestras manos, ¿no? Ellos le daban más importancia a la aplicación de la ley en cuanto a ritos ceremoniales que a la verdadera aplicación de los mandamientos de Dios en todos los aspectos de la vida. Y esto me recuerda, en ese momento me traía a memoria el Señor, las divisiones que hay en algunas denominaciones de la iglesia por causa de puntos secundarios. Como por ejemplo, me recordaba también la mujer samaritana y Jesús hablando del tema de la adoración. Ella le decía a Jesús, ustedes dicen que nosotros decimos que se debe adorar acá en Samaria y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén. Y Jesús les dijo, te digo que pronto no se adorará ni aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y cuando habla de adorar en espíritu y en verdad, me recuerda también la oración del Padre Nuestro, cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos adorando al Señor, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, porque solamente cuando Dios le da a la persona el don del Espíritu, empieza a caminar en la voluntad de Dios y ahí es donde sí empieza a adorar en espíritu y en verdad. Porque hay muchas divisiones, no, es que no se puede levantar las manos, no, es que no se puede tocar guitarra, no, es que solamente himnos o solamente aquello. No, porque a Dios, ¿qué le interesa más? Que lo hagamos ¿de qué? De corazón. Que yo me presente verdaderamente con una vida y con un corazón en adoración y alabanza al Señor. Porque yo me puedo saber todas las canciones, pero si mi corazón está lejos de Dios, ¿eso de qué me sirve? Por eso cuando Jesús sanó a un hombre en el día de reposo,
hablando de los fariseos, ellos se escandalizaron por el día en que Jesús lo hizo y no cayeron en cuenta de lo que Jesús había acabado de hacer, o sea, hasta había ayudado a una persona necesitada. Ellos se pusieron, pero ¿cómo lo va a hacer en este día si es el día de reposo y no se puede hacer? Recuerda también cuando, no, es que el día de reposo es el sábado, dicen algunos, ¿no? Y es el sábado porque en la Biblia dice. Entonces, culturalmente, por cultura, nosotros sabemos que tenemos un día de descanso, ¿es el qué? El día domingo. Y ese es el día de reposo que nosotros tomamos para el Señor. Pero por cultura hay otros lugares donde tal vez sea otro día, donde tal vez lo hagan de una manera diferente. ¿Y será que el Señor se va a poner a mirar el tema de la cultura o va a mirar el tema del corazón? El tema del corazón. En Mateo 5, los versículos 19 y 20 y del 20 en adelante, Mateo 5, 19 en adelante, Jesús les dice a sus discípulos que si su justicia no superaba la de los escribas y fariseos, no entrarían en el reino. Y es importante notar que en el contexto de este pasaje, o sea, los versículos 13 al 16 del mismo pasaje de Mateo 5, Jesús está hablando de ser sal y de que vivamos como gente de luz, que lo demostramos con nuestra manera de vivir. Amén. Dice el versículo 19 y 20, ahí sigue diciendo, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Amén. Porque aquel que tenga en poco la palabra, el Señor dice, yo honraré a los que me honran y tiemblan ante mi palabra. Pero aquel que tenga en poco su palabra, será tenido en poco allá arriba. Porque sí sabe que allá habrá posiciones, ¿no? Y no quiere decir que sirvamos al Señor por eso. Yo decía, Señor, así me tengas de portero en tu casa, Señor, yo con eso, siervo inútil soy. Así me toque barrer, Señor, las calles de tu reino. Así sea con eso, siervo inútil soy. Pero aquel que tenga en poco su palabra será tenido en poco allá arriba. Y aquel que tenga aquí en buena estima su palabra y tiemble ante su palabra, será tenido en alta estima en el reino de los cielos. Amén. Lo que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos en este pasaje era una santidad más profunda y radical que la de los fariseos, porque ellos tendían a hablar, los mandamientos a conveniencia, ¿sí? Tendían a ablandar los mandamientos a conveniencia y a enfatizar más la obediencia externa. Y luego él continúa en los versículos 21 al 48 explicándoles el verdadero significado moral de la ley de Dios. Sigue diciendo, porque ustedes saben que la ley dice, no cometerás adulterio, y tal vez algunas personas podrían decir, bueno, pastor, externamente yo cumplo con ese mandamiento porque no he cometido el acto físico. Sí, pero si usted hace una revisión en su corazón, se dará cuenta de que cuando mira a una mujer con deseo sexual, entonces no está aplicando el mandamiento. Porque tal vez entonces usted aparentemente está aplicando el mandamiento externamente, pero no lo está aplicando internamente. Y así eran los fariseos. Ellos aplicaban todo lo exterior. El culto tiene que ser así, tal hora, tal cosa. No puede levantar las manos, no puede aplaudir. Tiene que hacerse así.
pero ellos no aplicaban la ley a su corazón. No dejaban que esa palabra transformara sus vidas. Otro ejemplo, usted puede ser el más comprometido, el mejor ofrendando en este lugar, pero no estar comprometido con el Señor. Inclusive usted puede venir acá a la iglesia, todos los servicios, todos los domingos, y está aplicando el mandamiento externamente, porque dice no dejando de congregarnos, ¿no? Y usted está aplicando el mandamiento externamente, pero su corazón apenas sale de este lugar, no está comprometido con el Señor. Allí está siendo usted como uno de esos fariseos. En otras palabras, usted puede estar conforme cumpliendo lo externo de las ordenanzas de Dios sin tener una transformación en su vida, solamente cumpliendo con detalles, pero cometiendo faltas en su comportamiento. Hay personas que se preocupan más por las acciones que la gente los ve hacer, pero no se preocupan por las actitudes de su corazón. Les preocupa más su reputación que su carácter. Por ejemplo, yo puedo hacer una acción buena, pero con una actitud equivocada. ¿Sí o no? ¿Cuál sería de pronto una actitud equivocada? Para que la gente me vea. Eso es una actitud equivocada. Puedo estar haciendo algo bueno, pero lo hago es para que la gente me vea. Para vanagloriarme, para que la gente diga, uy, es ese cristiano. Eso es una actitud equivocada. Y fue algo que Jesús le recalcó mucho a sus discípulos. Él les decía, no hagan como los hipócritas o como esos fariseos, que les encanta hacer énfasis en sus virtudes, o esa era otra cosa, que les encantaba orar, ¿cierto? Públicamente, y que todo el mundo los elogiara, y que eso era lo que les encantaba a ellos. A los fariseos les encantaba hacer énfasis en sus virtudes y señalar los errores de los demás. Así eran los fariseos. Dice Lucas 18, 10 al 12, la parábola de la historia del fariseo y el publicano. Dice Lucas 18, versículos 10 al 12. ¿Alguien lo tiene para que lo lea? ¿Qué dice mi hermano? Silencio, niños, escuchen. Póngase de pie, mi hermano, y léalo con voz de trompeta. Y ahí termina, ¿sí? Amén. ¿Cómo eran los fariseos? ¿Les encantaba qué? Exaltar sus virtudes. ¿Qué decía ahí el publicano? Gracias, Señor, te doy porque no soy como este pecador, fariseo, perdón, recaudador de impuestos. ¿Sí? No engaño, no peco, no hago nada, no soy como este. Y a veces nosotros somos así. Porque decimos, es que lo que yo hice no es como fulano. Lo que él hizo es más grave. Y yo no sé, y esto y lo... Ahí estamos siendo como el fariseo. Porque resaltamos más el error de los demás, sabiendo que los pecados delante de Dios son iguales. Todos son iguales. Amén. A los fariseos les encantaba decirle a la gente lo que tenían que hacer, pero
pasaban por alto el punto más importante y central de las leyes de Dios. Que obedecer las leyes de Dios es más importante que explicarlas. ¿Qué es más importante? Obedecer las leyes de Dios antes que explicarlas. Por eso hablábamos de ahorita de que para yo poder hacer, primero tengo que ser. Primero tengo que obedecer. Qué tremendo, ¿no? Obedecer. Porque así hay gente, ¿no? Hay gente que le encanta decirle a todo el mundo, es que esto se hace así y así dice la palabra del Señor. Pero pasan por alto el punto más importante. ¿Lo estás viviendo? Tú que te paras allá a hablar y a decir, como los fariseos, es que las cosas se tienen que hacer así. Tú que te paras allá, ¿lo estás viviendo? Porque obedecer las leyes de Dios es más importante que explicarlas. Y con esto no estoy diciendo que no sea importante conocerlas y estudiarlas, pero primero tengo que aplicarlas a mi vida para que luego Dios me dé la sabiduría para poder enseñar a otros. Porque sí sabía que también hay que pedirle sabiduría para enseñar a las personas, ¿no? Porque si usted llega allá con bibliazo limpio, se van a ir al infierno, pecadores. Y eso es verdad. Pero yo debo pedirle sabiduría al Espíritu, Señor. Estoy con esta persona. Un día cuando recién llegamos aquí a la iglesia, estábamos cambiando las guardas de las rejas y de las puertas. Y el señor que estaba cambiando las guardas era un señor muy intelectual. Leía libros y eso. No, yo no creo en la religión. Yo creo en Dios, pero no creo en las religiones. Y no creo en la iglesia. Y yo pues hablando, duramos toda la tarde con ese señor acá hablando y yo lo escuchaba y yo por dentro era, Señor, dame sabiduría, ¿cómo le entro a este señor? Dame sabiduría, dame sabiduría. En medio de todo yo escuchaba y discutíamos, pero yo era orándole, ¿sí? Pero ¿qué tal donde yo me hubiera levantado? Y, no, es que se va a ir para el infierno. Así dice la palabra del Señor. ¿Cómo va a ser? No, hermano, ¿sabe que no hablemos? Exacto. Pero en medio de todo hubo una parte donde yo, al final, yo le digo, pues usted no está como tan alejado de las cosas, pero le falta algo. Le falta una cosa. Entonces, ¿qué? Le falta recibir al Señor como su Señor y Salvador. Porque usted cree que se va a salvar por las obras. Entonces él se quedó, y cuando nos fuimos, cerramos todo, ya eran como las 9, 10 de la noche, toda la tarde aquí. Y dijo, ¿sabe qué? Me dejó pensando. Me dejó pensando eso que me dijo. Y ahí se fue con la... ¿Ve? Por eso hay que pedirle sabiduría al Señor hasta para enseñar. Pero primero yo tengo que aplicar. Amén. Ahora miremos los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos, atención, esto fue muy tremendo, porque en estos días yo siempre le oro al Señor porque nos movemos en medios donde hay mucho conocimiento, mucha doctrina, mucha palabra, pero la parte espiritual pocón. Y a veces uno entra como, pues, se siente uno como incómodo porque a veces la gente habla, pero no admite las cosas espirituales o las hace a un lado. Entonces orándole al Señor, Señor, danos sabiduría porque no quiero entrar a contender, sino quiero edificar. Entonces orando al Señor, muestra. Y esta parte fue algo muy tremendo. Esto fue una respuesta del Señor. Los saduceos eran el partido judío opuesto a los fariseos. Los saduceos eran poco numerosos, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayoría eran personas muy adineradas. Eran influyentes y poseían altos cargos públicos. Era gente muy importante, ahí no entraba cualquiera. Se dividían en dos ramas. La primera era la radical, el qumranismo,
se escribe con la de queso, qumranismo. Esa era la primera rama. Y la otra rama era la acomodaticia. ¿A qué le suena acomodaticia? Como acomodado, ¿no? Ay, yo me acomodo acá. Así estoy bien, pastor, no quiero enseñar, no quiero predicar, no quiero crecer. Déjeme aquí quietico recibiendo todos los miércoles y los domingos. Suena acomodado. Estos eran los menos radicales y eran los más flexibles, más transigentes y amoldeables a las normas. Por eso habla de los acomodados. Ellos se acomodaban. ¿A dónde vamos? Para allí. No importa que enseñen, vamos. A eso todos vamos para donde Dios. Me suena como al ecumenismo. ¿Se acuerdan que estábamos estudiando en el discipulado? Que quieren unir todas las religiones, sin importar qué doctrinas tengan, sino, ay no, todos le oran a Dios, todos vamos para el cielo. Algo así. Y de ahí de esa rama fue que surgieron los saduceos. Los saduceos, y esto es importante, los saduceos se limitaban a los escritos de la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la ley de Moisés, que él ahorita ha estado estudiando de eso. Ellos se limitaban solamente a esos escritos. Para ellos, solo la ley escrita era determinante, pero reclamaban el derecho a interpretar a su manera esa ley. Se mantenían aferrados a las letras de las escrituras. O sea, ellos eran lo que está escrito. Opuestos a los fariseos, los saduceos negaban la resurrección y la vida en el más allá, afirmando que el alma muere juntamente con el cuerpo. Y el argumento en el cual ellos se basaban era que, según ellos, la ley de Moisés no contenía textos explícitos acerca de estas doctrinas. Ese era el argumento que ellos tenían. En Mateo 22, búsquelo conmigo allí, Mateo 22, los versículos 23 al 33, Mateo 22, versículos 23 al 33, ahí está Jesús. Y dice que se acercaron los líderes religiosos a hacerle una pregunta. Dice que algunos de los saduceos, esos eran los que estaban ahí, algunos de los saduceos, líderes religiosos, se acercaron a Jesús y le plantearon la siguiente pregunta. Recuerde en qué no creían ellos, ¿no? ¿En qué no creían? Ellos no creían ni en la resurrección ni en que había vida después de la muerte. Ellos creían que cuando la gente moría, ahí moría el alma y ahí se acababa todo. Eso era lo que creían los saduceos. Y ellos le plantean la siguiente pregunta a Jesús, versículo 24, dice: Maestro, Moisés dijo, si un hombre muere sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Y siguen diciéndole: ahora bien, supongamos que había 7 hermanos, el mayor se casó y murió sin dejar hijos, entonces ese hermano se casó con la viuda, el segundo hermano también murió y el tercero se casó con ella, y lo mismo sucedió con los 7. Por último, la mujer también murió. Y ahí viene la pregunta. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y aquí van a empezar, ¿cómo así, pastor? Entonces, ahí arriba, ¿cómo va a ser? Mire, primero conozca a Dios y preocúpese por su comunión con Dios aquí en la tierra, que lo demás usted lo va a ver allá arriba.
Porque hay gente que se afana mucho, no, es que, ¿qué va a hacer en el cielo? ¿Y qué va a pasar? ¿Y será que me voy a ver con mi esposa? O no, acá no, porque hasta que la muerte nos separe. O hay gente, no, esto y lo otro. Bueno, en fin, entran en muchas cuestiones y el Señor dice, conozcan primero la Escritura. Conózcanme primeramente a mí. Jesús contestó, mire lo que les contestó Jesús. El error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Y aquí hago énfasis en estas dos partes. Las Escrituras, no conocían las Escrituras, no les habían sido reveladas y no conocían el poder de Dios. Sigue diciendo en el pasaje, versículos 30 al 33. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, ¿nunca han leído acerca de esto en las Escrituras? Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieran, Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos y no de los muertos. Y sigue diciendo, cuando las multitudes lo escucharon, quedaron atónitos ante su enseñanza, porque les rompieron el argumento. Y quiero que noten que ellos también, o que ellos tenían también la ley de Dios, y eran muy radicales a lo que decía la palabra. Pero, aun cuando la tenían, no les había sido revelada, porque solamente Dios, y en este caso Jesús, les podía abrir el entendimiento para darle la correcta aplicación a la palabra. Amén. En Juan 20, versículos 1 al 9, no lo busque, Juan 20, versículos 1 al 9, que nos está hablando acerca de la resurrección de Jesús, allí ya Jesús ya resucitado, dice que cuando llegaron los discípulos a la tumba, vieron los lienzos que cubrían a Jesús doblados y organizados. Y del versículo 8 al 9, mire lo que dice, entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba, también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. ¿Quién les hizo entender las escrituras? El Espíritu Santo. Por eso es por lo que muchas veces el Señor me ha llevado a entender que uno puede estudiar la Biblia todo lo que quiera y estudiar teología y todo lo que ustedes quieran, pero finalmente el único que te va a dar la sabiduría para que apliques correctamente todo ese conocimiento sin contradecir la línea doctrinal de la palabra es el Espíritu Santo. Los saduceos no tenían en cuenta la creencia de los patriarcas en el más allá ni en la morada de los muertos. Sin embargo, esta creencia contenía el comienzo de las anteriores revelaciones bíblicas acerca de la resurrección del cuerpo y del juicio venidero. En efecto, es indiscutible que los patriarcas creían en la supervivencia del alma. Al negar la existencia de ángeles y demonios, los saduceos reaccionaban contra la compleja angeleología del judaísmo de su época, lleno de fantasiosas concepciones o conceptos. Sin embargo, ellos ya se iban al otro extremo. O sea, era verdad que los judíos creían en los ángeles y toda esa parte, hablando del tema espiritual. Pero como ellos se basaban solamente en lo que dice la escritura, y es que si no está ahí el escrito, entonces no es verdad. Entonces ellos, ¿qué pasó? Que ellos negando todo eso, porque lógicamente hay abusos, ¿no? En esa parte también hay abusos.
hablando del tema espiritual y de los ángeles y los demonios. Entonces la gente ya se va al extremo y ya ve los chukis en todo lado y mire, ese muñeco está haciendo así, allá está el demonio. Entonces ya uno se va al extremo. Entonces ellos por tratar de guardarse de toda esa fantasía y todo eso, ellos se fueron al otro extremo, negando totalmente y anulando la clara enseñanza de las escrituras, hablando de la parte espiritual. Porque los ángeles y los demonios son reales. Son muy reales. Lo que pasa es que nosotros no tenemos que hacer mucho énfasis porque ahí es donde vienen los extremos. Entonces ya la gente, no, que el ángel Gabriel, que el ángel entonces pídale al ángel, pide. Sí, entonces ya no, es que a los ángeles hay que pedirles a los ángeles, porque la Biblia dice que ellos están para nuestro servicio. Si servían a Jesús. Y ahí se va fuera de contexto. Entonces está esa parte y está la otra parte también, la de los demonios, ¿no? Me dicen, no, es que eso no, eso no existe, eso no. Claro que eso existe. Una cosa es que uno esté buscando y ya, y vamos a ir a mirar a esa casa vieja a ver si vemos un demonio. No, uno no debe buscar esas cosas. La otra cosa es que se manifiesten y ahí sí uno debe orar, porque uno no lo está buscando. Amén. En Éxodo 3, versículos 1 al 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, Éxodo 3, 1 al 3, hablando de la experiencia que tuvo Moisés cuando se le apareció el Señor en medio de una zarza ardiendo, en medio del desierto, pero que no se quemaba. Eso es algo sobrenatural, ¿o no? Dice el pasaje, Yetro, el suegro de Moisés, era el sacerdote de Madián. Una vez Moisés estaba cuidando las ovejas de Yetro, las llevó hasta la parte occidental del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se le apareció el ángel del Señor en una gran llama de fuego, la cual estaba ardiendo en medio de un arbusto, pero este no se consumía. Moisés se dijo, ¿qué cosa tan rara? Me detendré a ver por qué el arbusto no se consume. Estos hombres, los saduceos, negaban todo lo que no estuviera explícitamente en las escrituras. En otras palabras, ellos eran de los que decían, como algunos hermanos de otras denominaciones dicen en estos tiempos, si no está explícitamente en la Biblia, entonces no es bíblico. Y eso me llevaba a pensar en los debates que hay con respecto a la fe cristiana, hablando del tema de las experiencias con Dios o con el Espíritu Santo, porque hay muchas cosas que tal vez no están explícitas en la Biblia, pero no quiere decir que Dios no nos hable o que no sean experiencias legítimas con Dios o con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando a nosotros el Señor nos llamó al ministerio, mire, el Señor confirmó el llamado que Él nos hizo por muchas personas. Él nos hizo el llamado y nos dijo que nosotros íbamos a pastorear y que íbamos a servir al Señor y que íbamos a enseñar. Y a mí nunca se me olvida, yo cuando entré a esa reunión donde la señora que nos discipulaba, esa señora se quedó mirándome y dijo, uy Señor, trajiste un maestro. Y yo, pero si yo ni leo la Biblia. ¿En serio? Y yo me quedé, mira, esta señora qué. Y después empezó el Señor a hacernos el llamado. Ahí fue donde yo me di cuenta de que Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Los propósitos de Dios son perfectos, porque yo conocí al Señor primero de esa manera. Dios hace con cada uno como quiere, no quiere decir que vaya a hacer lo mismo con usted, ¿no? Pero el Señor nos empezó a llamar y nosotros pues con el temor, Señor, ¿será que esto sí es tuyo? ¿Qué tal que la gente esté hablando en emoción o sean sus ideas? O que sean nuestras ideas y nosotros vayamos tal vez un día a abrir una iglesia y empezar a servir llenos aquí. Y el Señor confirmaba por muchas personas que nunca se vieron,
personas que no nos conocían, personas que no sabían nada de nuestra vida. Y el Señor volvía y confirmaba, sí, usted es esto, esto, el Señor lo llamó a esto. De hecho, cuando el Señor me llamó al ministerio, yo recuerdo que yo tuve una visión y apenas terminó la visión, yo me levanté a orar, me metí al baño a orar y el Señor me llevaba al Salmo 110. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y yo entendí, yo dije, pero tú eres sacerdote, o sea que los sacerdotes pues son los que ministran en el templo. En este tiempo pues sería como el pastor que ministra en la iglesia, ¿sí? Pero nota usted que tal vez no estaba explícitamente ahí, Javier Ramírez, usted es llamado al pastorado a abrir una iglesia en tal lado. No está explícito. Y esa es la parte que nosotros hablamos de que muchas veces sí, Dios habla a través de la escritura, total, y todo lo que se salga de la escritura es incorrecto, pero Dios también nos habla muchas veces por medio de su palabra o por medio de otras personas o por medio de su Espíritu Santo, pero lo que nos habla nunca jamás va a contradecir la escritura. También recuerdo una vez, la única y primera vez que escuché la voz de Dios, me dejó sentado, porque yo no lo esperaba. Y cuando escuché la voz de Dios, fue una voz tranquila, pero con autoridad. Y me estaba hablando la palabra, porque yo estaba durmiendo cuando ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada? Y yo, ¡pum!, me desperté. Y yo sabía que era el Señor. Fue la única vez que escuché la voz audible del Señor, experiencia con Dios. Pero también he tenido experiencias con el Espíritu Santo. Cuando estaba en el negocio y quería cambiar las estufas de gasolina a gas y yo con el miedo, porque yo decía, no, ¿qué tal esta estufa no me funciona igual? ¿Qué tal los chicharrones no queden igual y se empiece a bajar la venta? Bueno, muchos temores. Y un día ya las estufas de gasolina se tapan y tocaba cambiarles el tubo eso era una herramienta larga y eran pocos los que podían arreglarla. Y me tocaba ir hasta la plaza de Kennedy para que me hicieran ese favor. Y yo recuerdo allá parado, esto yo ya lo he contado, y allá parado esperando que el Señor me arreglara el tanque. Y entonces yo me paro al frente del local del Señor y el Espíritu Santo en ese momento me dice, ¿qué ves ahí al frente? Y yo, pues Señor, yo veo cosas viejas, cosas desordenadas, cosas que ya no sirven. Entonces el Señor me llevaba a decir, Él está así porque Él no quiso avanzar. Porque el señor del que arreglaba las estufas, él me decía, no, si eso cuando estaba en auge, yo arreglaba hasta 30, 40 estufas de gasolina y eso me iba súper bien. Pero después, pues como eso lo descontinuaron, pues ahora mire, me toca. Y yo recordé lo que me dijo el Espíritu Santo. Él se quedó así porque él no quiso avanzar. Él no quiso transformar. Donde ese señor tal vez hubiera estudiado para arreglar estufas de gas o otras cosas, pues no estaría como está, ¿sí o no? Esa es una experiencia con el Espíritu Santo. Y así muchas otras. Podría seguir acá comentándoles, pero bueno, vamos a seguir avanzando con el tema. Muchas veces también nos hablaba así por medio de situaciones o viendo así una serie, una película y el Señor, ¡pum! ¡Pum! Me están hablando. Y uno dice, ¡ay! Preciso están hablando de eso. Uy, preciso en esa imagen salió eso. Esas son experiencias con Dios. Porque usted sabe que Dios le está hablando de algo que usted está haciendo, de algo por lo que usted está pasando, ¿sí o no? Entonces, si ve que no tiene que estar explícitamente, le va a llevar a recordar la escritura, claro, o un principio de la palabra, pero Dios también habla de otras formas. Y lo digo porque a veces hay hermanos que se cierran a estas cosas y dicen que no se deben enseñar. Lo que acabo de hacer, de hablar de las experiencias con Dios, de las experiencias con el Espíritu Santo, de que Dios habla, de que Dios ministra. Hay gente que dice es que eso no se debe enseñar, pero, y con toda humildad lo digo, porque el hecho de que
El hecho de que ellos no crean que estas cosas siguen sucediendo y que Dios las puede hacer en cualquier momento porque Él es soberano y Él es todopoderoso, no significa que ellos van a dejar de ser mis hermanos. Porque ¿cuántos creemos que Dios puede hacer un milagro? Amén. ¿Todavía hay personas enfermas o no hay personas enfermas? Lógico, ¿y será que no necesitamos milagros en este tiempo? Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos creemos que el Señor nos puede dar una provisión cuando la necesitamos? Amén, porque todavía hay personas en necesidad y Dios lo puede hacer utilizando personas, bueno, en fin, Él sabe cómo lo hace. Mire lo que dice la Escritura en el Evangelio de Juan, Juan 21, versículo 24 y 25. Juan 21, versículo 24 y 25, hablando de lo que les acabo de exponer, dice el versículo, dice, ese discípulo, ¿a quién se está refiriendo? Al mismo Juan, o sea, él mismo, al que escribió el Evangelio. Ese discípulo, o sea, él mismo, es el que da testimonio de todos estos sucesos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Y sigue diciendo, mire lo que sigue diciendo, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Qué tremendo, ¿no? Yo me quedo con el testimonio del discípulo amado de Jesús. Yo sí sabía que ese era el discípulo amado de Jesús, ¿no? El más cercano. Por eso él fue el único que murió de viejo. En la isla de Patmos, él no vio la muerte, él sí murió de viejo. Lógico, en una situación terrible al final, pero él sí murió de vejez. Pero mire lo que dice, que si se escribieran las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros. Y yo me quedo con eso porque yo sé que Dios es un Dios poderoso. Y Él puede hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos. Como podemos ver, la misma palabra da testimonio para que nosotros podamos creer que el Señor puede obrar de maneras impensables y que no están explícitas aquí en la Escritura. Amén. Pero ¿cómo no voy a creer o cómo no voy a creer si es en este evangelio que se expone lo imposible? En el evangelio de Juan se expone lo imposible, se expone que Dios, que dice la misma Escritura, que los mismos cielos no lo pueden contener, de su grandeza, de su poder, se hizo carne tomando forma de hombre y habitó entre nosotros. ¿Eso no le parece imposible? ¿Cómo no voy a creer si es en este mismo evangelio del cual estamos tomando este pasaje que me dice que Jesús convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un funcionario de gobierno, sanó a un hombre cojo junto al estanque de Betesda, alimentó a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, caminó sobre las aguas, le dio vista a un ciego, resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto, o sea Lázaro, y le proveyó una pesca sobrenatural a sus discípulos después de que lo habían intentado toda la noche sin conseguir nada? ¿Cómo no voy a creer? Yo pensé que usted iba a saltar de alegría, de emoción, pero gloria al Señor. ¿Cómo no voy a creer en que tengo al único Dios vivo y verdadero que sigue obrando para las necesidades de su pueblo según su voluntad? Porque ahora cabe aclarar que ese no es nuestro énfasis en este lugar. El énfasis en toda iglesia es y debe ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Porque hay personas que basan solamente sus enseñanzas o el servicio o el ministerio de la iglesia, por ejemplo, solamente en los milagros. Y entonces venga por su milagro y esto. Y entonces la gente, ¿por qué va? Pacte por su milagro. ¿Por qué va la gente? Por el milagro. Y pueda que Dios obre por la fe de la gente. Pero ¿será que esos milagros van a hacer que la gente se arrepienta? ¿Que la gente sea consciente de su condición? ¿De su necesidad de Dios? No. Y eso pasa porque hay abusos. Como lo decía, en la parte espiritual hay abusos, porque hay iglesias que hacen mucho énfasis en estas cosas. Entonces, cabe aclararlo de que nosotros no es nuestro énfasis en este lugar. En este lugar nuestro énfasis es la palabra, el evangelio del Señor, no como en otros lugares que tal vez a la gente le van a decir 5 pasos para que el arcángel Gabriel le traiga su mercado a la puerta de la casa. Porque sí, la gente busca es, uy, entonces venga, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? 5 pasos para que le llueva oro del cielo. No, esa no es nuestra énfasis. Una cosa es que el Señor quiera hacerlo ya como Él quiera, pero debemos creer, debemos creer. ¿Usted cree que Dios es un Dios vivo? ¿Usted cree que Dios puede hacer milagros todavía? ¿Usted cree que Dios puede sanar todavía? ¿Usted cree que Dios puede hablarle? Ese es el énfasis y por eso les decía que era tremendo cuando estudié esta parte de los saduceos, porque pidiéndole al Señor sabiduría, porque estamos en los tiempos en que hay mucho conocimiento, mucha doctrina, y es necesaria, claro que sí, para no caer en errores, pero también es necesario que la gente tenga comunión con Dios, que la gente experimente la gloria de Dios, que la gente vea el poder de Dios, amén. Y finalmente, y para terminar, como resultado, estos hombres, los saduceos, terminaron siendo influenciados por conceptos helenísticos de la filosofía griega y acabaron por asumir la filosofía de Aristóteles, descartando toda doctrina que no pudiera ser demostrada racional o lógicamente. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Esta semana me acuerdo que el domingo, para ir a lo del grado de Santiago, a lo de la clausura, me metí a la ducha y había un poquitico de champú. Yo dije, nah, ¿sabe qué me tocó hacer? Primero me baño con el jabón, me quito la grasa y después me echo el poquito de champú para que me quede bien limpio. Porque como mi cabello es grasoso, entonces a mí me toca jugarme 2 veces. La primera me corta la grasa, pero no hace mucha espuma. Pero la segunda sí me limpia bien el cabello. ¿Y qué día igual? Yo no me acuerdo para dónde era que iba a salir. Y entré al baño, se me olvidó el champú. Compramos cojincitos. Y cuando volteo a mirar y estaba el champú justo que necesitaba. Y eso lo hace el Señor. Son cosas sencillas, pero Dios hace cosas como esas. Que parecen, ay, pero el pastor, ¿en serio? Dios hace cosas así en lo más mínimo. Usted no pueda creer, pero yo creo. Yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa. Según su voluntad, lógicamente, ¿no? No es que yo vaya a exigirle, sino que si Él quiere hacerlo, lo hace. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y espero que de aquí en adelante usted pueda, allí en sus tiempos de oración, Señor, yo quiero vivir verdaderamente agradándote, yo quiero experimentarte, creer a lo que Dios puede hacer. Pedirle al Señor, Señor, muéstrame cuál fue el propósito con el cual tú me llamaste. Todo eso. Y que también examine su corazón
si está haciendo como los fariseos, como los escribas, como los saduceos, mucho conocimiento pero poca aplicación de la palabra, mucho decirle a la gente qué hacer, pero usted no aplicándolo. Examine su corazón en esta noche, o que no sea como los saduceos, incrédulo, que si no está escrito. Cuando yo empecé a leer la escritura, a mí fue el Espíritu Santo el que empezó a enseñarme la Biblia. Porque después, cuando yo empecé a ir a discipulados, todo lo que el Espíritu Santo me había enseñado, yo me quedaba así. Eso me lo enseñó el Señor. Yo miraba a mi esposa, eso me lo enseñó el Señor. Y ahí entendía que sí, es el Espíritu Santo. Vamos a cerrar nuestros ojos y a darle gracias al Señor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en esta noche una vez más. Gracias por tu palabra, bendito Rey de Gloria. Gracias porque tu palabra trae claridad a nuestra vida espiritual, Señor. Nos da entendimiento, nos guía, nos direcciona y nos hace ver el camino por el cual estamos andando y por el cual debemos caminar, Señor. Bendito Señor, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús. Si acaso nuestra vida espiritual ha sido solamente de apariencias, si acaso nos hemos preocupado, nos hemos afanado más por tener conocimiento en lugar de vivir la palabra, en lugar de tener comunión contigo, Señor. Para poder enseñar, primeramente tienes que aprender a obedecer. O como se decía, hay que primero ser para poder hacer. Por eso medita allí en tu corazón. ¿Cuál es tu actitud? Porque tal vez tienes la verdad, pero la actitud de tu corazón muestra otra cosa. Y por eso tal vez muchas personas no reciben la palabra de tu mano, no reciben la enseñanza, porque tu forma de vivir no les deja oír lo que tú predicas. Examina tu corazón y vuélvete al Señor, vuélvete a la comunión con Él. Porque de mucho valor y de mucha alta estima es la comunión con el Señor. El apóstol decía, tenemos este precioso tesoro en vasos de barro, para que la gloria y la excelencia sea del Señor. Por eso valora ese tesoro, busca ese tesoro. Mira en tu carácter y mira si estás madurando en el carácter de Cristo, porque tal vez puedes tener mucho conocimiento, pero tu forma de vivir, tu carácter, tu madurez, no deja ver el fruto de toda esa palabra que conoces. Padre, te damos gracias, Señor, te damos gracias. Dale gracias allí al Señor. Bendecimos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, bendito. Ayúdanos a no tener en poco tu palabra y a caminar en obediencia a ella, Señor, porque tú no hablas por hablar, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto, conforme al Señor le haya prosperado. Hágalo de manera voluntaria, con alegría. Y mientras usted pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, viernes 7:30 de la noche, reunión de maestras del bien, reunión en línea. Los sábados continuamos también sirviendo aquí al Señor, haciendo el aseo, haciendo las cosas de la iglesia. Y también continuamos el próximo domingo, no lo olvide, próximo domingo estamos en nuestro servicio dominical, servicio familiar, y este domingo continuamos con nuestro discipulado. Creo que no tenemos más anuncios. Vamos a anunciar próximamente la reunión, el compartir que vamos a tener ahorita para diciembre. Lo dejamos para el 22, domingo. 22 de diciembre lo vamos a hacer en las horas de la tarde, por ahí a las 5,
para que tengamos tiempo de compartir, sea la cena y después pues cada uno para sus casas. Y en estos días vamos a hablar de lo que vamos a compartir. No olvide estar orando. Ore por la persona que Dios le va a poner, esa persona en necesidad. Que venga y que pueda compartir con nosotros un momento agradable, pero que también pueda recibir la palabra del Señor. Amén. Esté orando por esa persona, que Dios se la va a poner. Amén. Entonces vamos a orar y con esto quedamos despedidos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos, por confrontarnos y por darnos ánimo y dirección. Señor, bendecimos las ofrendas, te damos gracias porque de lo recibido de tu mano es que nosotros damos, Señor. Y por eso, Padre, ayúdanos a ser generosos, primeramente contigo, Señor. Y ayúdanos, bendito Señor, a ser buenos mayordomos y administradores de todo cuanto nos das en esta tierra, Señor, porque todo te pertenece a ti, Rey de Gloria. Tú sabes lo que necesitamos, Señor, y nos vas a dar lo que necesitamos, Rey de Gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. No lo olvide, a las 9 de la mañana.